Apuria Cháchara anuncia el momento de un segmento. Estoy tomando todo con una relajada. O sea, pero bien. O sea, como que estás manejando, viste, la situación, así te retranca. Momento de segmento, momento de comunicarnos ya y estar hablando en su segmento de lobotomía social con la señora Georgina Bruno. ¿Cómo anda, Georgina Bruno? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo sentís el sol, querida? A ver. ¿Cómo qué? ¿Cómo sentís el sol? El sol espectacular. ¿Bien? ¿Estás bien con el sol? Sí, y justamente vamos a hablar de eso. ¿Viste, boluda? De la importancia que tiene el estar en contacto no solamente con el sol, sino con la naturaleza en general. Así que aprovecho que estoy haciendo el segmento desde el patio, conectada con las plantas, conectada con la tierra. Bueno, yo les juro a la gente que está del otro lado en este momento escuchando el programa que esto no está preparado, ¿eh? O sea, lo que acabo de preguntarle por el sol es una terrible casualidad que, bueno, yo nunca le pregunto lo que va a hacer en su segmento porque sus segmentos son de ella. Así Claro. que, nada, es todo casualidad, sépanlo, gente, el universo existe. Georgina Bruno con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de estar en contacto con la naturaleza y sobre todo, en realidad, de los trastornos que se generan por déficit de naturaleza. Son unos problemas muy particulares de nuestra era, en la que nos desconectamos un poco, estamos muy acostumbrados al cemento, a trabajar en oficinas cerradas, Sí. en que cada vez hay menos contacto, incluso en los chicos, en las escuelas, ¿no? Las escuelas muchas veces en la mayoría de los casos tienen patios de cemento donde no hay plantas, donde no hay verde, y todo esto se está trabajando como, o sea, se está tratando como un trastorno de déficit de naturaleza. Trastorno de déficit de naturaleza. Sacale una foto, Martín, dale. Este es un término que... Me ignora, viste, que mis tomó- comentarios. Escúchame, pará, porque estamos charlando. Sí. No ignores todos mis comentarios, porque la gente que está del otro lado también puede estar pensando como yo. Contame, ¿qué pensás? No, de que nada, que suena chistoso. ¿Qué? De que suena chistoso. Suena particular, sí. Es un término que acuñó Richard Lowe en su libro Los últimos niños del bosque. Él estuvo investigando algunas experiencias de los niños en el pasado y en el presente. Bien. Y llegó a la conclusión de que hace daño estar tan separados de la naturaleza. Bien. Todo lo que tiene que ver con estar más tiempo en el interior, con luces y ambientes artificiales, nos hace más vulnerables a estados de ánimo negativos. Esto es lo que plantea Richard Lowe, y es algo que, si bien no es una condición médica, se está estudiando bastante porque parece que hay bastantes síntomas que están relacionados con esto, que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés, con problemas de atención, obesidad, problemas respiratorios, trastorno de déficit de atención y hipovitaminosis D, o sea, falta de vitamina D. Bien. Claro, porque si hace frío no tomás jugo de naranja. Esa es la vitamina C, la vitamina D es la que nos da el sol. Estuve cerca, boludo. Tuviste ahí nomás, una letra de distancia bien. Y un montón de componentes seguramente. Dale. La vitamina D es la que nos da el sol y nada, hay mucha gente que trabaja sin ver el sol prácticamente, ¿no? Porque está encerrado en oficina, por ahí le entra un poco de luz desde alguna ventana, pero muchas veces hay gente, sobre todo en invierno, por ejemplo, que entra a un laburo estando de noche y sale estando de noche, ¿no? Por ahí tenemos un poco más suerte cuando se estiran los días en el verano, pero si no es uno de los problemas de este momento, y sobre todo la importancia, ¿no?, en los niños, porque se generan problemas de déficit de atención, por ejemplo, con el tema de la falta de contacto con la naturaleza, que es algo que también vemos mucho hoy, niños que están hiperconectados, eso lo estuvimos hablando también el otro día cuando hablamos de los sueños, niños que están hiperconectados, que están muy encerrados, que no tienen la posibilidad de estar en un patio con verde o de salir a las plazas, con la necesidad que hay y con lo que genera estar en contacto con la naturaleza. Bien. Esto lo podemos ver nosotros, si vos te vas un rato a la sierra vas a notar que te sentás en una piedra, estás respirando aire fresco y te sentís mejor, ni hablar de si estás, por ejemplo, en el mar, en una playa. A mí me sucede... Creo que cualquiera... A mí me sucede mucho cuando entro a lugares, por ejemplo, no sé, por ejemplo el ANSES o no sé, estos lugares que son oficinas muy grandes,
que las personas que laburan en ese lugar naturalizan el hecho de estar con luz fluorescente, porque lógicamente son edificios muy grandes, muchas oficinas, que sé yo, pim pum plam, y eso significa que no tengan luz natural. Y veo que la gente hasta tiene frío, cuando en realidad no hace frío, es como que entran en un clima paralelo al que está la vida, digamos, ¿no? Lo que pasa detrás de la puerta. Claro, es que son ambientes artificiales. De hecho, no hace frío porque ponen generalmente los aire acondicionados muy frescos cuando afuera hace calor. Entonces empezá eso, ¿no? Tenés un ambiente absolutamente artificial, una luz artificial, aire artificial, todo eso te desconecta un montón. Y lo que decía recién, ¿no? Esto lo podemos experimentar cualquiera de nosotros cuando está en un espacio, en un ambiente a la naturaleza, que nos relajamos, que sentimos un estado de ánimo diferente que cuando estamos encerrados en nuestra casa o en una oficina, ni hablar en una oficina, ¿no? Sí, sí. Toda esta falta se genera esto que estábamos diciendo recién, el trastorno por déficit de naturaleza. Cualquier contacto con la naturaleza es mejor, mientras más tiempo pasemos, más calidad de vida vamos a tener. Bien. Y hay algunos otros problemas que se generan, que son la ecoansiedad, tenemos, por los problemas que hay en el mundo a partir de todas estas cuestiones de cambios climáticos y demás, que nos hacen generar una especie de ansiedad respecto de esta cuestión de lo que está pasando con la ecología y con nuestra posibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano. ¿Sí? Estos son algunos de los trastornos que se están dando actualmente con toda esta cuestión medio cuasi apocalíptica, ¿no?, que tenemos sobre la realidad del mundo, y es un miedo crónico a la destrucción medioambiental. Es empatizar con el sufrimiento del planeta, de alguna manera. Bien. ¿Sí? Hay mucha gente que está sufriendo de este tipo de ansiedad alrededor del mundo, por todo esto que se genera, que a diferencia de la ansiedad como término patológico, que tiene una cuestión más irracional, digamos, este es un miedo racional, es algo que podemos ver como factible. Hay un hecho que es real, que es el problema medioambiental que estamos sufriendo. Lo único que se maneja con esto es tener en cuenta que hay un hecho real que se está destruyendo, pero también hay una realidad que es que se puede revertir. Entonces, focalizar por ahí en eso y no en tener los miedos y las ansiedades que se están generando a partir de esto que se llama ecoansiedad. ¿Sí? Y después hay otro término también muy interesante que es la solastalgia. La solastalgia es un concepto de Glenn Albrecht, que es un filósofo, que tiene que ver con quienes tienen especialmente, o sea, lo sufren quienes especialmente tienen problemas con su hábitat. Gente que, por ejemplo, vive en lugares en donde de golpe un ambiente que fue lindo, que tiene un lindo recuerdo, que pudo disfrutar, de golpe es un espacio utilizado, por ejemplo, para la minería. Bien. O que está devastado, o sea, por ejemplo, en el caso de la zona que tuvo los incendios que tuvo, la gente que vive ahí tiene más posibilidades de sufrir solastalgia, porque es su propio medio, su entorno, está siendo absolutamente devastado y no va a volver a ser lo que era, por lo menos no mientras esa persona pueda vivir, porque sabemos que lleva muchísimo tiempo recuperar las áreas que estuvieron devastadas. Bien. Ni hablar de gente que tiene, por ejemplo, problemas con inundaciones, o acá mismo lo podemos ver, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en donde antes había plazas o casas bajas, ¿no?, con mucho patio, qué sé yo, y que de golpe son edificios, deja de haber esos espacios verdes que teníamos. Que te suceda una cosa así, vos imaginate, ¿no?, con lo que cuesta adquirir un lugar, ¿no? Ponele, te compras una casa, qué sé yo, y después de 10 años, que hoy sucede muchísimo, te clavan un edificio al lado que te arruinan el patio, ¿no? En cuanto a lo que... ¿Sabés qué bajón? Qué bajón. Que por eso te digo, o sea, acá mismo en el centro, o sea, sin llegar a los problemas que mencionamos antes, puede haber gente que sufra de estos problemas por una cuestión de que es cierto que es un bajón, vos dejás de poder disfrutar de tu patio de la forma que lo hacías, en muchos casos no te entra la luz del sol porque tenés un edificio enorme al lado que te impide tener y disfrutar del pedazo de naturaleza que podías llegar a tener en un momento, ¿no? Y hablar de todos los espacios verdes que dejan de ser lo que eran, o sea, como que hay un montón de problemas que se dan a partir de esto, que no son
patologías totalmente planteadas desde la psicología, pero sin embargo sí se están estudiando para ver cómo se trabaja, porque se está viendo que cada vez más gente sufre de alguno de estos tipos de trastornos. Que hay un canal de interconexión con el tema de estar al sol. ¿No? Bueno, yo algo que he observado y que he sacado la conclusión en mis recorridos por el mundo fue el tema de que justamente la gente, o sea, las sociedades, digo de alguna manera para analizarlas en conjunto, son más felices las que están constantemente al sol que las que no. No sé si me explico. Sí, pero te pasa, vos vas a la zona del Caribe. Exacto, son más felices. Disfruta de la vida de una forma que no la tiene la gente que vive en los lugares donde hay pleno invierno todo el año y después apenas pueden salir. Después venía a Tandil y decimos, Tandil, o sea, así te volvés un viejo choto. A pesar del clima que tenemos la suerte de tener unos lugares hermosos, pero bueno, por ejemplo, con el tema de las sierras, esta cuestión de caminar por lugares y no poder acceder a ciertos espacios donde antes podíamos caminar libremente y tomamos un mate, también genera este tipo de problemáticas, no quizás al mismo nivel que una persona que vio destruido su entorno totalmente, pero sí esta cosa de decir, pucha, o sea, no puedo disfrutar de los espacios naturales de la misma manera, y ni hablar si se avanzara con el tema de las canteras y viéramos destruidas las sierras de la forma que se podría haber hecho si no se hubiesen hecho las movidas para frenar todo eso, ¿no? Esto también tiene una explicación fisiológica, o sea, nuestro cuerpo tiene los neurotransmisores que son algunos, por ejemplo, la serotonina, que regula la emoción y la temperatura corporal. Todos estos procesos fisiológicos están regulados también por la naturaleza. Entonces, los cambios climáticos que se están viendo perturban y rompen este equilibrio y se generan los estados de estrés que vemos. La ONU, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas, está incluyendo la salud mental para analizar estos impactos climáticos, de cambios climáticos. Bien. O sea, no solamente a un nivel físico del espacio terrenal, sino ver cómo esto afecta en la salud mental. Porque los cambios climáticos, que por ahí no solamente tiene que ver con la destrucción de los ambientes, sino que va para arriba, que va para abajo el clima, que tenemos inundaciones, que tenemos sequía, todo esto también afecta a nuestra salud mental. Bien. Así que una cosa muy importante tomar es sol, irse a la playa. Sí, estar acá y tener la posibilidad de tener el contacto con la naturaleza, ir a las plazas, ir a las sierras. Nosotros que tenemos la posibilidad de que las sierras las tenemos súper cerca, tomarse esos tiempos para disfrutar de la naturaleza, ¿sí? Y tratar de que nuestro ambiente nos genere lo que se llama lo contrario de la solastalgia, que es la topofilia. La topofilia es sentir amor por el lugar. ¿Cómo? Nada. Otro concepto. Es sentir amor por el lugar en que las personas crecieron o viven, que se caracteriza por un espacio con un entorno de naturaleza abundante. Bien. Puede convertirse esto luego en la solastalgia si ese espacio se ve destruido o amenazado de alguna manera. Bien. Pero bueno, lo mejor es esto, ¿no? Salir, tratar de que, sobre todo con los niños, tener estos momentos de naturaleza, de contacto con la naturaleza. Necesitamos respirar aire fresco, necesitamos estar en contacto con la tierra, necesitamos estar en contacto con el verde y con el sol. Y parece una hipeada bárbara, pero no, nada que ver. Lo estamos viendo. Podemos ver cómo a nivel psicológico... Vos decís que esto lo dijo la Universidad de Wisconsin y listo. Y ya está. No pasa nada. Sí, la cerrada, sí. Está súper investigado y bueno, recién vimos algunos autores de estos términos que llevan tiempo investigando la diferencia en la vida que se llevaba antes y la vida que se lleva ahora. La verdad, interesantísimo lo que decís, compartimos, y está buenísimo. La verdad que es mucho lo que sabés, Georgina. Es mucho lo que sabés, o bien es mucho el tiempo que estás al pedo buscando en internet. Porque la verdad que es maravilloso todas las cosas que dijiste recién y que nos podés comentar que uno no entiende o que no sabe que existen este tipo de, no sé, de términos para nombrar ciertas cosas, ¿no? Está bueno. O de cómo ser algo, cómo explicar ciertas cosas, ¿no? Básicamente. Cómo explicarlo, sí. Exactamente. Esa cuestión, ¿no? Esa necesidad que tenemos de nombrar las cosas, bueno, si tienen nombre y cuando no lo tienen se les inventa como esto, bueno, como en este caso. Es un término muy nuevo. Te mando un gran saludo, Georginita, te quiero mucho. Un abrazo grande, yo también. Nos vemos, adiós. Bueno, estuvimos con Georgina Bruno, en su segmento de lobotomía social. Interesantísimo,
Y re loco porque estábamos hablando de eso un poco, ¿no? Hoy este temita de salir, de disfrutar un poquito del parque, de disfrutar un poquito